Bien, entonces al principio, eh, cuando Gerardo Mosquera me invitó que si quería, y con Esperanza de León, que si quería hacer, que si estaba dispuesta a ir a Livingston a hacer una obra, o además que todo no hacer una obra, sino hacer una interacción con la comunidad y hacer un taller y de eso generar un discurso. Para mí fue sumamente emocionante, dije sí desde un principio. Hace muchos años había estado en Livingston cuando era niña con mis padres, entonces lo recordaba como una tierra muy interesante, eh, pero también un poco la recordaba como algo inhóspita, así era como que llegamos en barco, lo típico que tú me dijiste, los turistas típicos llegan en barco, se bajan un día, caminan una cuadra y se regresan. Entonces, llegamos en lancha y así fue, no sé, recuerdo haber hecho eso, compré pan de coco, me subí a la lancha y me regresé. Y entonces, pero me gustó mucho el lugar y pude percibir que estaba toda esta mezcla racial sucediendo, entonces ya me metí a investigar más. Entonces voy a leer un poquito el texto, que fue la ficha técnica que mandé a la Bienal para no desordenarme tanto. Entonces el objetivo se convirtió en esto. ¿Por qué una plataforma flotante, verdad? Esto es como para que... También pensé, bueno, es una comunidad garífuna, hay una comunidad quechí, corríjanme si lo digo mal, quechí, hay mucho extranjero, ¿verdad? Pero es una comunidad que flota sobre agua. Livingston prácticamente es una isla, casi es una isla. O sea, no hay manera de acceso, no hay un acceso por tierra, todo es por lancha. Entonces, pues si era un espacio de gente de agua, de gente de mar, la idea era trabajar con algo flotante, ¿verdad? Entonces no siempre tienes la oportunidad de trabajar en el mar tampoco. Y creo que eso fue algo que me incitó mucho a querer usar el mar como parte de un elemento, porque es el elemento con el que la comunidad convive. Entonces era crear una plataforma donde se validen las culturas y rituales. Mucho de esto que les voy a leer cambió de cada etnia o grupo social. La creación de la plataforma puede ser llevada a cabo a través de un taller de una semana de duración con la gente de la comunidad, niños, jóvenes, adultos. Dicho taller tendrá como objetivo estimular a la comunidad desde la performatividad a expresar temas relacionados con su individualidad, su historia familiar, grupal, algunas reflexiones sobre los rituales heredados a través de los años, los hábitos aprendidos, el comportamiento colectivo y también reflexionar en torno a las carencias y conflictos étnicos, sociales, colectivos de la zona donde convergen diversas culturas. Pienso en el elemento agua como un elemento onírico, sanador de interconexión cultural geográfica. El agua ha sido a través de los siglos un elemento que comunica y transporta al individuo de una realidad a otra. El agua desde la mitología griega y prehispánica, que ahí no dice, pero se me fue del texto, nos permitía cruzar el inframundo, abrir puentes a lugares submarinos y penetrar realidades paralelas. El agua ha sido el elemento que unió continentes, culturas, y el agua es nuestro origen desde el vientre de la madre. Es un elemento que tiene la capacidad de sublimar, transformar y renovar el individuo. Plataforma flotante para anidar los sueños es un manifiesto de la necesidad de crear una plataforma colectiva flotante con materiales encontrados como espacio neutro, extraordinario, para que la gente de la comunidad pueda crear, cantar, hacer música, bailar, jugar y compartir. Entonces eso en verdad se volvió el objetivo de la pieza para mí, que creáramos un no lugar, ¿sí? Un no lugar acuático donde pudiéramos soñar y hacer lo que nos gusta, y no importara cuáles fueran las diferencias, sino conectarnos con ese mundo onírico, dionisíaco, no sé, con todas esas fuerzas que nos mueven y maravillosamente tuvimos la dicha que la Bienal País hizo un trabajo de gestión muy grande con Beluba Luba Furundey, con Camila Caris y Chávez. Y entonces ellas tienen ya un trabajo de muchos años, y ya después voy a cederles la palabra a ellas para que ellas les den el contexto en el que está fundamentada la Biblioteca Beluba, porque sí, han pasado por mucho y es un acto de voluntad muy heroico mantener esa biblioteca todos los días en las condiciones que se mantiene, y la biblioteca, me consta, es un espacio, es un jade para la comunidad, o sea, para los niños, ¿sí? Es una ludoteca biblioteca donde los niños
es como su oasis donde ellos van por voluntad propia, algo que me impresionó mucho eso cuando Camila me lo contó, que incluso los padres no los quieren dejar ir mucho porque creen que no van a hacer nada, porque la metodología pedagógica de las escuelas es muy militar, muy cuadrada, muy castrante. Entonces, que estos espacios para ellos no existen, no son necesarios. Porque todos sabemos que nuestras bases de pedagogía local son sumamente carentes en Centroamérica, que hay, pues, quizás Costa Rica se libera un poco de esta carga, porque Costa Rica le ha invertido como país mucho a la educación, pero El Salvador y Guatemala no somos de esa excepción. Entonces atravesamos situaciones bien precarias y todavía con metodologías sumamente ortodoxas. Y en Livingston puedes ver cosas mucho más precarias que en Ciudad Guatemala, o que lo que podrías ver en comunidades donde hay carreteras, ¿verdad? Partamos de ahí. Entonces, ahora quiero ceder la palabra a Beluga, un poquito del contexto de cómo está ubicado la biblioteca, cómo la heredan, porque tiene una historia muy linda, cómo ha ido pasando de manos, cómo se mantiene y la lucha que tienen para sacar adelante esto. Bueno, iba a hacer así algo cortito, pues mi asistente que le voy a ceder las palabras que... Soy la asistente de la coordinadora, soy la relacionadora pública de Beluga Luga. Bueno, les cuento un poquito el contexto en que se funda esta biblioteca. Esta biblioteca se llama Beluga Luga Furende, que en idioma garífuna quiere decir entra a la casa del aprendizaje. Esta biblioteca se fundó hace 11 años atrás por un chileno llamado Iván Yamet, que él parte en el pueblo de Livingston poniéndose en las calles con cuadernos, con lápices, y como ahí hay muchos niños, los niños comienzan a acercarse a él, y justo coincide que hay un grupo de españoles que le llama mucho la atención lo que está haciendo Iván ahí con los niños, y deciden fundar una biblioteca, una biblioludoteca. Entonces ahí comienza Beluga Luga alquilando pequeños espacios en distintos lugares de Livingston, y bueno, van pasando los años y ese espacio se va consolidando. Generalmente ahí nosotros trabajamos de lunes a viernes y ofrecemos apoyo a la lectoescritura, también apoyo a los deberes escolares, hacemos manualidad, trabajamos un poquito de la computación. También hacemos actividades recreativas, donde justamente la obra de Alexia entra dentro de esta área también que tenemos, que son las actividades cuando vienen extranjeros a hacer talleres. Entonces, siempre nosotros estamos trabajando con voluntariado. Y bueno, yo llegué como voluntaria porque soy chilena y ya estoy hace 2 años ahí en el proyecto con Isabel, que ella ya es coordinadora general. Hace 2 años atrás. Hace 2 años, bueno, partí como voluntaria también. Y ya luego, pues, me dieron el cargo de coordinar la biblioteca y justo pues llegó Camila para echarme una mano y pues por eso la tenemos acá conmigo. Bueno, y ahí nosotros trabajamos principalmente con niños garífuna y niños quechí, que cada cultura tiene su propio idioma, tienen sus propias creencias, tienen su propia historia, como no sé si conocen un poquito la historia garífuna, que son afrodescendientes provenientes de San Vicente y la Granadina, quienes llegaron. Y la obra de la Alexia como que viene nos permite hablar un poquito de la llegada del pueblo garífuna a Centroamérica, porque justamente ellos habitaban, los garífunas son una mezcla de ya muchas cosas, porque, bueno, originalmente África, pero ellos se establecieron en San Vicente y ellos se mezclaron ahí con los arahuacos. Y de ahí también estuvieron un poco los franceses, estuvieron un poquito los ingleses, después, y de ahí nace también esta lengua garífuna, que es una mezcla como de 5 idiomas distintos. Y bueno, y cuando llegan los ingleses tienen una guerra en San Vicente, y los garífunas que sobrevivieron a esa guerra fueron expulsados de la isla. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el pueblo garífuna, al ser expulsado de su tierra de origen, construyeron balsas y se fueron navegando sin rumbo. O sea, imagínense lo que es, para mí realmente el viaje a Garífuna es una cosa épica,
porque imagínense estar ahí, los echan de su isla y se tienen que agarrar a hacer sus balsas y se van y ahí esperando encontrar tierra hasta llegar hasta la isla de Roatán, que ahí no está bien documentado cuánto tiempo fue que duró ese viaje, cuántas personas también murieron en ese viaje, solo que llegaron a la isla de Roatán y justo eso coincidió con toda la revolución haitiana y muchos haitianos emigraron de Haití a Centroamérica y ahí llegó un haitiano que se llama Marcos Sánchez Díaz. Marcos Sánchez Díaz fue un revolucionario haitiano que se encontró con los garífunas en Roatán y él los motivó a expandirse por otras regiones de Centroamérica. Entonces por eso es que Marcos Sánchez Díaz llega con los garífunas a Guatemala y se establece en el Livingstone. Y muchos años después llegan los quechí, porque los quechí son originarios de Cobán. Y ellos llegan después por las matanzas indígenas, propias, bueno, de toda la historia también política que tiene aquí Guatemala, y se encuentran con los garífunas, y ahí comienzan a cohabitar el lugar. Entonces también influyó mucho en las migraciones después de los años 70 y los 80 de los garífunas a los Estados Unidos. Hubo mucha venta de tierras que los quechí también compraron. Entonces si tú vas a Livingstone, tú ves a muchos morenos, pero están todos en el centro. Ya no hay tanta gente en la playa, ya no hay tanta gente en los lugares donde originalmente estaban, porque en realidad la mayoría de los garífunos se encuentran en los Estados Unidos actualmente. Entonces, bueno, justamente la obra, esta construcción, esta plataforma flotante viene como a reactivar eso, quizás sin querer en un primer momento, fue reactivar esa tradición balsera, claro, garífuna. Entonces ahí Chávez estuvo en contacto con los garífunas, con líderes espirituales que son los encargados de hacer las balsas en la ceremonia del Yurumen, que eso se celebra el 26 de noviembre para el Día del Garífuna, que es cuando construyen estas balsas y recrean la llegada de los garífunas a Centroamérica. Entonces ahí Chávez se contactó con esta gente y bueno, también aprendiste a hacer las balsas, se aprendió un nuevo oficio también, hubo una reactivación también de las propias tradiciones del pueblo. Sí. Es sumamente, fue increíble, así como se los cuenta Camila, cuando nosotros llegamos con Cindy Brand de la Fundación Pais, mi hijo, que está ahí atrás, y llegamos en esta lancha, ¿verdad? Con esta intención de hacer la balsa, de tener el taller, y de repente, pues también Camila nos planteó y Chávez nos dicen, pues la realidad también es esta, ¿ok? No podemos obligar a la comunidad o forzar el tiempo de la comunidad. Llegamos en viernes por la tarde, ¿verdad? Sábado y domingo, la comunidad, el domingo es totalmente espiritual y religioso para la comunidad no iba a hacer nada, no iba a ir ni al taller, ni iba a construir ninguna balsa. Sí, era como que, ok, entonces fue replantearnos mucho la situación. En sábado también fue buscar cómo busquemos los recursos, busquemos los materiales. Algo que me gustó un montón y a la vez fue fuerte cuando ustedes nos dijeron como usualmente la gente piensa nosotros nos tenemos que adaptar siempre al que viene de fuera, y es todo lo contrario, siempre es el que viene de fuera, tiene que adaptarse al lugar donde está. Siempre traemos esa mirada de otra edad, ¿no? Así como que yo traigo ritmos, es que nosotros llegamos con un cronograma, veníamos con un reloj y con una cronología, y fue como entrar al tiempo de la isla, como que, ok, relájense, vamos despacio y vamos a empezar. Primero sobreviven los mosquitos, el calor, las tormentas eléctricas, y vamos a poco a poco. Y así fue, ¿no? Fue ir aterrizando, concientizándonos y con toda la disponibilidad todas de ir amarrando. Entonces, y creo que dentro de todo nos movimos rápido. Sí. Nos movimos rápido porque teníamos un plan de hacer mucho en 4 días. Y algo que surge después de esta reflexión es que este es un proyecto que da para más tiempo, para más días. Creo que siempre muchos nos quedamos con esa idea. Voy a mostrar un poquito las imágenes de... Entonces, ¿qué hicimos? Los primeros días que los niños estaban en vacación de sábado y domingo, porque como ya nos habían planteado que no es
primero no es obligatorio ir a la Beluga, ellos van por horas cuando ellos quieran, y usualmente es en las tardes, de 2 a 5, no es por las mañanas como habíamos pensado que sería el taller. O sea, fue como replantear todo. Entonces, ¿qué podemos hacer con el tiempo que tenemos? Entonces, para eso busquemos y empezamos a construir la balsa. Entonces, empezamos la parte de la construcción, que fueron la corta del bambú, que fue muy, muy pesado. Fue muy, muy pesado la corta del bambú. No tengo ahorita ese video acá porque... además te quiero comentarles algo. Los videos que estamos mostrando, la información y las imágenes no es la información oficial. Esta es la información que documentó mi hijo, en su mayoría, otros que se documentó con celular. Entonces es una... No, ya aquí ya me fui muy lejos. Es una documentación bien primaria, pero bueno, hecha con mucho amor. Así que empezamos con la corta del bambú y no tengo la imagen de la corta del bambú, no sé por qué. Pero igual es interesante eso, porque cuando la Alexia nos dice que, bueno, queremos construir una balsa, queremos hacerla de bambú y todo, bueno, todo esto en 4 días, nosotras de inmediato fue como, wow, aquí se nos viene un trabajo gigantesco, porque ya cortar bambú, recolectar el bambú, que eso no es ni con sierra eléctrica, no, con machete en mano, ahí con la chave, dándole ahí bien temprano, acarreando el bambú. La Alexia también pudo como experimentar eso, porque una cosa también es como, ya, ténganme la balsa y yo quiero venir ya a tenerla, a hacer la performance cuando ya esté la balsa construida, pero eso también nos permitió como tomar conciencia de lo que significa la construcción de una balsa. Sí, claro, porque no era vamos a contratar así de un solo a alguien que haga todo el trabajo mientras nosotros solo esperamos de que la balsa esté construida y nosotros ya tenemos la balsa. Era vamos a aprender cómo se construye. A pesar de que a mí me dio mucha risa cuando de repente alguien me dijo, pero tú no sabes hacer balsas. No, yo no he hecho una balsa en mi vida. Pero yo quiero hacer una. Sí, yo quiero aprender esto. Entonces fue aprender, conocer los materiales. Aquí estamos, este es en un espacio donde ellas viven, que es muy lindo. Aquí estamos después de traer el bambú, serruchando el bambú. Todos serruchamos y no hubo nadie de esa comunidad, hasta Asha, mi hijo, serruchó. Sí, tuvimos que ir a comprar el serrucho. Entonces fue aprender, aprender todo, aprender el oficio, ¿no? Y luego meternos en el lodazal, un lodazal enorme, la chave con el corvo. Yo en verdad tengo mis respetos hacia Isabel, grandes respetos por su capacidad, es amazónica, es en verdad una mujer muy fuerte y la respeta toda la comunidad, ¿okay? En verdad, o sea, es admirable. Y bueno, y mientras hacíamos la balsa, casi que simultáneamente dábamos el taller. Entonces ya el lunes que llegaron los niños, fue a recibir a los niños en la Beluga. Los niños van llegando por poquito, porque no es que llegan todos al mismo tiempo, ellos van llegando a su ritmo. Entonces los recibimos con... Se me ocurrió empezar este tejido del ojo huichol, que es un tipo de atrapasueños que hacen los huicholes en el desierto de México. Lo aprendí mientras vivía ahí muchos años y me parece que es un tejido fácil de hacer. Además que no es el típico atrapasueños redondo que cuesta mucho tejer, porque el atrapasueños redondo tiene unas formas muy fractálicas y a veces si no tensas bien no te sale. Entonces fue como, trabajemos esto, que hacemos reflexión con ellos también de que ¿para qué sirve este pequeño amuleto? Porque ellos lo cuelgan cuando los niños nacen, en las cunas, para que no tengas pesadillas. Tiene la misma función que un atrapasueños indígena, navajo, etc. Entonces hicimos un poco de movimiento corporal para que la energía se soltara. O sea que era un taller multidisciplinario, hicimos de todo. Hicimos atrapasueños, hicimos un poco de yoga, hicimos un poco de danza, bailamos punta. La idea era que ellos se acercaran y se soltaran. El trabajo que yo quería hacer era un poco, o sea, que los niños también fueran tomando confianza conmigo y pudieran acercarse y comunicarme cosas, porque la idea era subirnos a la balsa y soltar esas cosas que íbamos a trabajar en ese taller. O sea, la balsa es como ese es un espacio de liberación. Entonces,
después de hablarles un poco de pasarles algunas imágenes de cuando alguien puede alcanzar cosas bonitas que les gusta hacer, como si te gusta dibujar, si te gusta cantar. Entonces fue reflexionar qué te gusta hacer a ti. Y luego darles estas hojas, que ellos escribieran sus sueños, dibujaron. La mayoría no los iban a escribir porque muy pocos saben escribir. Entonces era dibujar, y estas eran algunas de las lecturas que teníamos. Muchos quieren ser policías, otros... También yo ahí, o sea, sin que Camila me contara la situación, ahí me enteré de la situación, cuando los niños contaban que sus padres están fuera, que querían estar con ellos, que es lo que ellos soñaban, porque al final ¿qué es tu sueño? ¿Qué te gustaría? Desde comerte un helado ahorita, o quieres bailar, o quieres ponerte o sea, ¿qué quieres hacer? Entonces, mucho fue esto, era esta reflexión de quiero estar con mis padres que están en Estados Unidos. Otro quería ser bombero y tener un carro, una familia, e irse a los Estados Unidos y vivir ahí para siempre, y quedarme ahí para siempre. O sea, ese sueño es muy evidente en la comunidad. Entonces, bueno, terminamos con el taller. Eso fue el lunes. O sea, llegamos viernes por la tarde, sábado cortamos bambú, paleamos bambú, amarramos bambú. Domingo seguimos construyendo la balsa, haciendo el tejido, porque la balsa se tiene que tejer como un telar prácticamente, se tiene que ir amarrando. Y ya el lunes ya estábamos haciendo el taller, y después nos fuimos ya a hacer, ya Chave nos enseñó, y también Camila, Chaparro no podía faltar. Entonces, aquí ya la balsa ya estaba casi armada, y sí, la balsa la hicieron, o sea, la hicimos casi puras mujeres. Puedo decirlo con orgullo, porque la hizo Chave, la hizo Camila, la hice yo, la hizo Vicky, una francesa que estaba allí viviendo. Por ahí nos ayudó Erickson y Rodman, increíble, Rodman Baltasar. Les digo, construimos en condiciones bien precarias, o sea, nos tocaba meternos abajo a tejer, y la balsa estaba sostenida por unas sillas. Al final daba mucha ansiedad, no sabías si esa estructura te caía encima, eso pesaba muchísimo. O sea, mover eso era mucho, el cansancio físico que teníamos era muy grande, ¿sí? O sea, era mucho. Y luego es esta aventura épica que era... La balsa estaba en un espacio físico que es donde se construyó, que es donde ellas viven, de un lado de Livingston. Teníamos que jalar la balsa por el mar a la playa pública para que la comunidad la viera, y eso tuvimos que hacerlo Rodman y yo, nos caminamos, ¿cuántos kilómetros será eso en agua, Chávez? Para la playa de Pueblo Nuevo. 2 kilómetros, 1,5 kilómetros, pero caminando, bueno, cargando eso que de verdad pesadísimo. Eso que ya se estaba picando el mar. Sí, entonces ya si el mar se pica, ya valió madres todo, ¿no? Entonces... aquí les voy a poner un poquito el video. Este es el momento. Bueno, aquí es cuando estamos aprendiendo el tejido. Yo en verdad aprendí a tejer palma, no sabía, y fue muy lindo. Fue muy lindo aprender a tejer palma. Y que todavía está un poco chueco mi tejido. Pero es que eran labores que en verdad no, o sea, este fue el momento que la teníamos que levantar. Teníamos que levantarla, quitar la silla, empujarla. No sabíamos si iba a flotar, ¿sí? Entonces habíamos puesto neumáticos de camión abajo. Tuvimos que ir a comprar los neumáticos de camión a Puerto Barrios porque en Livingston no había. O sea, era como, ok, necesitamos esto y estos materiales, y estas chicas nos decían, no, aquí no hay. Vete en lancha a Puerto Barrios, otros 45 minutos, ve a buscar allá un pinchazo. Entonces todo eso es la obra para mí, todo eso es el proceso de encuentro, de búsqueda, Y luego a la gente, no le vas a decir, estoy haciendo una balsa para una bienal de arte contemporáneo. O sea, estamos haciendo una balsa porque queremos flotar con los niños en un encuentro en la playa. Y la gente dice, ¿tú quieres una balsa de fibra de vidrio? ¿Tú quieres una? Dice, no, de bambú. Y era así como, ¿por qué de bambú? ¿Por qué no le pone barriles? ¿Por qué querían hacerla tan artesanal? No, ya nadie construye tan artesanal.
que fue muy feliz. Y dentro de todo esto también hubieron momentos muy tensos, ¿sí? O sea, también hubieron momentos que nos queríamos mentar la madre todas. Entonces, que estábamos muy cansados, que estábamos así como, oh, esto no va a hacer terminar nunca. No sabíamos si iba a flotar. Nadie sabía si iba a flotar la balsa. Pero lo hacíamos con la esperanza de que flotara. Y luego fue... Sí, todos nunca pensamos que no iba a flotar, la verdad. Siempre soñamos que sí flotaría. Pero era como aventarte al vacío por algo que querías hacer. Y yo había bajado tutoriales, muchos, así como hacer balsas. Pero sabía que Chávez sí sabía hacerlo. Confiamos en los conocimientos ancestrales. Y no había quien pasara por ahí de la comunidad que nos dijera, porque Rothman luego dijo, no, ustedes construyeron todo mal. Esos tubos no iban por abajo, eso iba por arriba, por eso es que les cuesta tanto jalarla. Bueno, después ya todos empiezan a dar su opinión. Sí, claro. Entonces, y eso ya fue para mí el inicio de la performance de Alexia. Ya llevándose la balsa hasta allá, un trabajo gigante. y luego tuvimos que traer la balsa de vuelta, de regreso, porque la balsa cuando terminó, ahorita les voy a pasar un pequeño video que hice hoy con la poca documentación que tengo ahorita en mi computadora, que no es la documentación oficial. Entonces es el momento que llega la balsa ya a la playa de Pueblo Nuevo y empezamos con los niños a crear este espacio mágico con los atrapasueños que ellos ya habían hecho, con los sueños que ellos habían escrito en la beluga. Entonces ya los niños ya ilusionados de que allí sí existía la balsa de la cual les hablábamos, ¿no? También fue un rollo porque yo lo veía, a veces decía, ¿será que llegan los niños? Porque ellos tenían que pedirle permiso a sus padres. Oigan, hay una tipa ahí que ha hecho una balsa y quiere que me suban una balsa. O sea, nos han invitado a flotar a una balsa con Camila y Chávez, pero también es como que era un poco incomprensible, ¿no? También para la comunidad. No cualquier papá deja ir a su hijo a subirse a una balsa con un extraño. Ellas no son extrañas, pero yo sí. Entonces, a veces son cosas más delicadas que si trabajas con adultos, con jóvenes. Entonces, fue una bendición para nosotros poder contar con la energía de los niños, además, porque es la energía lúdica al 100%. Ese ritual también de nosotros de preparar la balsa, una vez la balsa estaba ahí, adornarla con la energía de los niños, con los recursos que teníamos.
iba a ser nuestra bandera de los sueños de la balsa, pero aquí está, aquí la tengo, me la traje porque sobrevivió. De hecho ya no la logramos colgar porque estaba muy fresca y estaba muy chorreaba pintura. Pero la dinámica de abrir este espacio lúdico, creativo, fue como este preámbulo, ¿no? Antes de lanzarnos al mar. Y disfrazarnos y adornarnos, y para ellos se ponían sus coronas y sus... Entonces ya entras en un espacio mágico. Hay una cita que me gusta mucho de Claude Lévi-Strauss que dice que el juego opera en el plano de lo sagrado. Entonces para nosotros ya este era un espacio sagrado, ya era otro espacio. Ya se nos había picado el mar un montón, ya era bien difícil. Además también valorar esto cuando estás trabajando con la naturaleza, tienes que agachar la cabeza todo el tiempo. O sea, tienes un plan, pero las condiciones son otras. Entonces todo es adaptarse, aceptar. También ahí nos dimos cuenta que no llevábamos cámaras de agua. O sea, fue como, ¿cómo no trajimos cámaras de agua? O sea, era todo, cuidado, la cámara se moja. Son muchas cosas que sí no previmos. Entiende, pero ahí estoy repartiendo los sueños de cada quien en una hoja de papel mojado para que cada quien lo tire al mar y se cumpla. Odio caminar en el lobo.
también hice mi sueño y lo tiré ahí. No es tan largo, ¿ok? Ya casi. Quiero como leer un pequeño texto antes de terminar esto, que dice Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, que dice, haciendo referencia a Schopenhauer, y dice, el hombre cautivo en el velo de Maya. Creo que para mí esa necesidad de trabajar con una balsa flotante habita desde muchas necesidades inconscientes, y me gustó esta cita que dice, al igual que sobre el mar embravecido, que él habla sobre Schopenhauer y dice, al igual que sobre el mar embravecido, que ilimitado por todos lados levanta y hunde, ulante, montañas de olas, un marino sentado en una barca confía en su débil embarcación. Así descansa tranquilamente en medio de un mundo de tormentos, el hombre individual apoyado y confiado en el principium individuationis. Y luego dice Nietzsche, cuando imaginamos al soñador gritándose a sí mismo en medio de la ilusión del mundo onírico, sin destruirlo, es un sueño, quiero seguir soñándolo. No sé. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, el nombre de la biblioteca, ustedes ya vieron todo lo que fue el registro de esta actividad, de esta obra. Bueno, queremos agradecer a Alexia también, queremos agradecer a la Fundación en haber pensado en Livingstone, haber pensado en Belú Albo Aforelmey, haber visibilizado también el trabajo garífuna, las tradiciones garífunas en esta obra. Por sobre todo para nosotras fue un éxito. Como dice Alexia en algún minuto, sí, quizás nos quisimos todas medio matar, pero porque las condiciones son adversas allá en Livingstone. Claro. Generalmente toda la gente que va allá, el mundo se te da vuelta y así es ese pueblo. Entonces lo importante es que Alexia tuvo la apertura mental de aclimatarse a todo eso, que es lo que experimentamos todos los extranjeros que nos vamos para allá. Y sin tu buena disposición, en realidad esta obra no hubiese resultado, y por sobre todo los niños tan felices. Aquí es cuando para mí me hace sentido el arte contemporáneo. Cuando estamos vinculando arte, estamos vinculando artesanía, vinculamos infancia, vinculamos también comunidades, territorios, y yo creo que todo esto se accionó en esta obra, y bueno, esta balsa va a quedar también
para futuras cosas en la biblioteca, así que bueno, un éxito. Muchas gracias. Yo en verdad sé que sin ustedes dos no hacemos este proyecto, y sin el apoyo de la Fundación Pais y sin la visión de Gerardo Mosquera y Maya Huracán y Delfina Esperanza de León, que no está, y Cindy Brand, que fue el ángel guardián también, sin Asha, o sea, sí, fue mucha gente involucrada para que pudiéramos tener esta experiencia. Para mí ha sido una experiencia de vida, y termino con un sentimiento altamente de mucha gratitud. Gracias por venir a esta conferencia. Sí, por favor. Oye, ¿cómo tú ves este proyecto en la tradición de tu trabajo con niños y jóvenes, ¿no? Este trabajo que tratan de desarrollar la creatividad, ¿no? De una manera, vamos a decir, no tradicional, informal, usando distintos medios, ¿no? Que tú tienes una tradición de trabajo en eso, ¿no? ¿Cómo encaja esto en tu trabajo? Siento que es como un paso más de ese trabajo que hago usualmente en espacios públicos, con intervenciones con los niños y con la gente local, porque o sea, lo que estaba comentando al inicio, para mí es importante darle las herramientas al público, que se tome la escena artística y que ellos hagan la obra de arte. Creo que el artista se vuelve un facilitador. Para mí ahorita mi función como artista es crear las condiciones y facilitar ciertas cosas, ¿no? Creo que hay muchos momentos en la obra de uno que pasamos por distintas etapas. Hay momentos más de ego, hay momentos más individualistas, o sea, hay momentos meramente más estéticos, más matéricos. Esto para mí es un momento más de intercambio de energía, y si eso es tangible, pues para mí tiene el valor más grande del mundo. Entonces, dentro de lo que hago, creo que está ahí, que va en la línea, porque es lo que he estado haciendo por muchos años, porque lo disfruto, porque creo que hay que hacerlo, que es nuestra labor, y además me gusta. Sí, yo empecé a trabajar con niños desde que tuve a mi primer hijo, que ahora tiene 17 años. Fue una necesidad para mí acercar a mis hijos a lo que a mí me gusta hacer, para no sentir que estábamos totalmente viviendo vidas muy paralelas, ¿no? Entonces siento que haber hecho esta pieza dentro del contexto de la Bienal, trabajando con niños, es un honor, es algo muy lindo. Es una oportunidad que no siempre había tenido, y que estoy, como vuelvo a decir, sumamente agradecida por eso, pero sí siento que va en la línea de lo que he venido haciendo, y eso también me reafirma. Alexia, ¿ya es primera vez que haces este tipo de trabajo fuera de tu país? Con intervenciones comunitarias, no necesariamente. Quizás en Centroamérica he tenido la oportunidad, pero quizás no con niños. Con niños sí. Fuera de mi país sí, es la primera vez que trabajo con niños fuera de mi país. No me refiero a tus performances participativos, ¿no? Sino a este tipo de trabajo más de desarrollo de creatividad. No, sí, es la primera vez que hago una pieza que se convierte en una obra, construcción, instalación, intervención colectiva, performática, colaborativa, y que flota, sí. Es la primera vez. Y que además requirió de mí un proceso de investigación del espacio, del contexto. Sí. Una de las cosas que he notado, por lo menos en la Bienal, es el proceso de medición que podemos tener, digamos, porque al generar una obra colaborativa
no podemos medir qué va a pasar en el lugar y en la circunstancia, podemos tener una idea, ¿verdad? ¿Cuáles eran tus ideas previas? O sea, ¿tenías algo fijo que se transformó en otra cosa? Mis ideas previas, tenía muchos bocetos desde el punto de vista material, tenía muchas ideas, de muchas ilusiones y a la vez tenía un poco de ansias, decía, ¿y si no funciona? ¿Si va a funcionar? Luego decía, ¿sí va a funcionar? ¿Sí va a funcionar? Quería que funcionara, eso más bien creo que era lo que me mantenía haciendo todo y sabía que la intención era crear un diálogo colaborativo, que hubiese empatía y que hubiese complicidad con la comunidad, porque si no para mí no tenía sentido ir a hacer para eso, o sea, a una balsa la mandamos a hacer y la flotamos y le tomamos unas fotos, o sea, era otro objetivo, tenía que haber una complicidad comunitaria, si no, no tenía un sentido, y eso sí fue un plan desde el inicio y sí se logró, y ya en la balsa, tal vez siempre soñé que íbamos a tirar los sueños desde la balsa también y se logró de una manera un poco agresiva y mojada y está bien, pero era como, hay cositas como de repente teníamos, como íbamos a pintar el cuerpo de colores con los niños, o sea, pero de que al final eso no era la obra en sí, era como adornos que queríamos hacer o que luego dejábamos, el refrigerio de los niños se quedó en la biblioteca. O sea, tantas cosas que van a pasar ahí cuando estás, además, a un montón de metros de distancia de donde tienes los materiales y tienes que subirte en una tuk-tuk. Si dejaste algo tirado, es como, si dejaste algo tirado, ni modo. Si se te olvidó algo ahí en la playa, y ahí, entonces creo que las expectativas cambiaron totalmente desde el primer día que puse pie ahí. Fue como, démosle con lo que tenemos. Quizás ahí sí tengo una expectativa que tal vez me hubiera gustado cumplir más, trabajar más tiempo con los niños, más días de trabajo con los niños, ¿verdad? Fue como que yo sentía la presión de tiempo aquí en la nuca, y no solo yo, la sentían ustedes, la sentían sentíamos todo, porque habíamos dicho que el martes a las 4 de la tarde lanzábamos la balsa al agua. Y fue el martes a las 4 de hecho la lanzamos a las 3. Porque ya teníamos el mar y la luz, el sol se nos estaba ocultando, se estaba nublando, o sea, son factores, pero cumplimos hasta con tiempos como si estuviéramos en una galería en la ciudad. Que era como que al final hubiéramos podido lanzarla más tarde, o yo en algún momento dije, si no logramos hacer que esta balsa flote, tal vez pues mandamos un comunicado a la fundación, miren, la balsa todavía no flota, un día más aquí en Livingston y la tiramos el miércoles, pero lo cumplimos, o sea, nos pusimos ese reto, cumplimos con los tiempos y la sacamos como que si estuviéramos en una galería o en un espacio cultural con el público ahí, o sea, el horario estaba programado y lo hizo, y siento que eso fue un gran logro, porque entonces sí, me hubiera gustado más tiempo, pero creo que eso ya es muy particular. Y quiero regresar a Livingston porque me encantó ese lugar. O sea, en verdad quiero regresar sin tanta presión. Modo vacaciones. Sí. Así que. Voy a... folletito de la biblioteca. Muchas gracias. Al artista. Qué linda, a mí no me has dado. Yo no la conozco. Gracias, chicas. Bueno, gracias por estar aquí. Yo sé que el viernes es complicado el tráfico y la lluvia. Muchas gracias.